Hola, ¿cómo están? Buenos días. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes. Gracias por ver mis videos. Gracias por estar siempre pendientes y compartiendo. He visto que algunos comparten y les agradezco mucho porque esa es la intención, ¿verdad? Llegar a la mayoría de personas. Este video iba a ser grabado ayer, pero no tuve tiempo, no pude hacerlo. Y estaba en deuda con ustedes, ¿verdad? He propuesto con la ayuda de Dios que los domingos trataré de enviar un mensaje con seguridad a cada uno de ustedes. Y pues ayer andaba caminando, corriendo y andaba meditando y el Señor siempre pone palabras en mi mente y en mi corazón para hacerle llegar a ustedes. Hoy quiero hablarles de una historia. Andaba viendo el panorama como siempre y miren lo que encontré o lo que pude ver en el suelo. Y miren, cuando nosotros vemos las piedras, hay muchas cosas que podemos aprender en la Biblia acerca de. Hay muchas cosas que identifican las piedras, hay historias y bueno, una de las cosas que yo les podría decir es, podemos mencionar a Pedro, que el significado es Petros en hebreo y significa piedra, Pedro. El nombre significa piedra, por eso es que algunas denominaciones dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia, pero la Biblia no aprueba eso. La Biblia dice que el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Él es la roca de la salvación, es la roca de nuestra vida, debe de ser la roca, el fundamento, la base para que nosotros tengamos firme fundamento y no nos mueva cualquier cosa de la iglesia, ¿verdad? Pero en esta mañana, ayer se me ocurrió o pasó por mi mente la historia de un jovencito que todos la conocemos. Yo creo que a algunos ya se les cruzó por la mente de quién voy a hablar. La historia de David. David tiene muchas historias en la Biblia, pero una de ellas que sobresale es la historia de David cuando peleó con el gigante. Y el gigante se llamaba Goliat. La lectura bíblica de esta historia se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Les invito a que se sienten, que lean la historia para que ustedes puedan ver con sus propios ojos este milagro y que puedan analizar realmente lo que nos enseña esta historia. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 en adelante hasta el versículo 58. Dice que está contando una historia, se la voy a contar, no se la voy a leer porque se haría muy largo el tiempo. Está contando la historia de un jovencito. Dice la palabra de Dios que los filisteos se prepararon para ir a la guerra contra los israelitas. Los israelitas son el pueblo de Dios, como nosotros sabemos. Los filisteos se prepararon para ir a la guerra y se juntaron en un monte para pelear una batalla, ¿verdad? En el monte de Soco. Dice que se reunieron y eran muchos soldados, muchos, contra los israelitas. Los israelitas era el otro campamento, otro grupo de soldados que iban a pelear contra los filisteos, ¿verdad? Los filisteos era el pueblo enemigo de Dios. Dice que los israelitas se juntaron en el valle de Ela. Usted puede sentarse y estudiar y va a ver que la historia pues dice eso. Y dice la palabra de Dios que cada mañana y cada tarde había un gigante que salía a retar al pueblo de Dios. Y este gigante decía que escogieran a uno de los soldados que estaba en el pueblo de Israel para pelear contra él. Y si él vencía, todos los filisteos iban a ser esclavos de los israelitas. Pero si el gigante vencía, todos los israelitas iban a ser esclavos de los filisteos. Ese era el reto que este gigante llamado Goliat, él era de Gad, dice la Biblia, él todos los días lo hizo así por 40 días. Dice que en la mañana
y en la tarde él salía. Este gigante dice que medía aproximadamente, la Biblia dice 6 codos y un palmo. La Biblia dice que eran 6 codos y un palmo, pero según los investigadores dicen que 6 codos y un palmo de aquel tiempo, ahora nosotros lo podemos traducir a 3.5 metros, para que usted se haga una idea de la altura que tenía este gigante. Dice que este hombre era alto, grande, gigante, y aparte de eso era un hombre que siempre había ido a la guerra. Era un soldado que había crecido en batallas, peleando. Dice que él hacía este reto cada día. En el versículo 8 y el 9 dice que él decía: busquen a alguien de ustedes para que venga y pelee conmigo. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel tenía mucho miedo, mucho pánico, y no buscaban a nadie porque sentían que nadie podía vencer a este gigante. Al contrario, dice que le tenían miedo y se escondían. Entonces, a esta guerra, dice que habían ido dentro de los soldados que estaban en esa guerra, en esa batalla que todavía no había comenzado porque estaba en reto nada más, estaban 3 hermanos de David, los hermanos mayores. Entre ellos estaba Eliab, estaba Aminadab y estaba Samá, que eran los 3 hijos mayores del papá de David. David era el menor de todos ellos. Él tenía 8 hijos, dice la palabra de Dios, pero David era el menor. Y los 3 hermanos mayores habían ido a pelear a la guerra. ¿Qué estaba haciendo David en ese momento ahí? Dice la Biblia que el papá de David era pastorcito de ovejas y él se encargaba de cuidar las ovejas de su padre. Dice la Biblia que el papá mandó a ver a sus hermanos a la guerra, al campamento, si estaban bien sus hermanos, a llevarles comida y a llevarles pan y a llevarles cosas, ¿verdad? Para que ellos pudieran alimentarse. Y le dijo: mira si tus hermanos están bien y trae una prenda de ellos para saber que sí están bien. Cuando llegó David y escuchó que al siguiente día, dice la Biblia, que escuchó que ese gigante salió a retarlos nuevamente como lo hacía todos los días, dice que David se molestó mucho. David se molestó porque dice que dijo él: ¿quién es este filisteo incircunciso para que ofenda al pueblo del Dios Altísimo? En el versículo 26 dice la palabra de Dios: ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Imagínense, David se sintió molesto, le dio furia ver que aquel gigante salía a retar a los hijos del pueblo de Dios. Entonces, dice que estas palabras llegaron a la voz del rey Saúl y le llevaron al muchacho. El hermano, por supuesto, el hermano mayor de David estaba muy molesto porque le dijo: ¿y tú qué haces aquí? Le dijo: vete, ¿con quién dejaste las ovejas? Tú solo eres un muchacho, ¿qué vas a hacer? Vete, le dijo, y, enojado con David porque le dijo: ¿por qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué has venido? Le dice él: yo conozco tu malicia, yo sé que tú solo has venido a observar la guerra, le dice el hermano mayor de David. Pero David no era eso. David le dice: deja de hablar tanto. Si ustedes leen la historia, dice que David le dice: deja de hablar tanto, tú solamente hablas. Y David dijo: yo voy a vencer a ese gigante, porque yo no voy a permitir que ese gigante siga humillando a los batallones del Dios viviente. Dice que David en el versículo 32 se ofrece ante el rey para vencer al gigante. Y Saúl le dice: tú solo eres un muchacho y este es un guerrero
desde su juventud. Este es un valiente y aparte era gigante desde su juventud. Y la Biblia dice que David era solamente un muchacho, no dice la edad de David. La historia no dice qué edad tenía David, pero sí dice que era un muchacho. Y según la Biblia, definitivamente él tenía que tener menos de 20 años, porque según el libro de Números, capítulo 1, versículo 3, la regla para poder ir a una batalla dice que los hombres tenían que tener 20 años. Esa era la regla para ir a pelear a una batalla. En el libro de Números, capítulo 1, versículo 3, tú lo puedes encontrar. Definitivamente David tenía menos de 20 años. Entonces dice que esta historia es larga, pero estoy resumiéndosela. Cuando David dice que va ante el rey y el rey se le queda viendo, eres un muchacho, bueno, le miden la armadura de un soldado, le ponen su armadura, le dan su lanza, le ponen su casco. Dice la Biblia que David no podía caminar porque David era un muchacho y aparte de eso él no había entrenado nunca para ser un soldado, ¿verdad? Para ir a las batallas, él era un pastor de ovejas, no tenía la edad para estar peleando batallas, pero sin embargo él tenía dos cosas. Uno, el deseo de vencer a ese gigante y dos, la seguridad y la confianza que lo iba a lograr. Dice que Goliat cuando se para frente a él le dice, bueno, David se quitó toda su vestidura de soldado y le dijo, yo no voy a pelear, no voy a ir con esto a pelear con él. ¿Y saben qué agarró David? Dice la Biblia que agarró 5 piedrecitas lisas que andaba él, que las había recogido de la orilla de los arroyos. Él agarró 5 piedrecitas lisas y no sabemos de qué tamaño, porque la Biblia no dice de qué tamaño era la piedra. Puede ser que sea de este. No pudo haber sido tan grande porque él era muchacho. Y dice la Biblia que él agarró sus 5 piedrecitas y agarró un cayado o una ondilla le decimos nosotros, y salió a la batalla contra aquel gigante. Y saben que las palabras que me impresionan a mí y las que yo creo que a usted le han llegado son cuando él se levanta contra aquel gigante y le dice, yo vengo a ti, tú vienes a mí, le dice, con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esas palabras yo creo que nos impactan a nosotros, a cada uno de nosotros. Dice que él agarró una piedra, la puso en su honda y se la lanzó al gigante. Y dice la Biblia que la piedra quedó incrustada en la frente del gigante y aquel gigante cayó. Y cuando él cayó, dice la Biblia que David le cortó la cabeza. Esta historia nos enseña mucho, podríamos hablar mucho de ella, pero en resumen, lo más importante es que Dios está de tu lado en tus guerras, en tus batallas. Yo no sé cuál es tu guerra, ni sé cuál es tu batalla, pero tú sí la conoces. Y quisiera leerles el versículo 45 de 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, dice,
Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esta es la fe de David, la confianza en ese Dios todopoderoso. David era un muchacho, no era un soldado de guerra, y Goliat era un gigante y era un soldado desde su juventud. Dice la palabra de Dios que el filisteo empezó a caminar hacia David. Y entonces David dice en versículo 49, metiendo la mano, David en la bolsa tomó de allí una piedra, y dice que la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Cuando nosotros, vemos una guerra, vemos tanques, vemos bombas, vemos armadura de alto calibre, pero dice la palabra de Dios que David venció a aquel gigante con el poder del Dios Altísimo. Y nosotros vamos al versículo 50, dice que David lo venció sin tener espada y sin tener armadura. Pero ¿qué tenía David? David tenía lo que necesitaba, una piedra. Ni siquiera usó las 5 piedras. Dice la Biblia que con la primera piedra que usó, venció al gigante. No sé cuáles son las guerras que nosotros tenemos, pero una vez más te digo, busca de Jesús, busca de ese Dios Altísimo, que es el único que nos ayuda a vencer nuestras batallas, nuestras guerras. Y otra cosa es, nunca te sientas demasiado pequeño, porque para Dios lo pequeño es lo más grande. Dios se manifiesta cuando una persona no muestra orgullo, cuando muestra humildad, cuando se rinde a sus pies. Es ahí cuando la obra de nuestro Dios comienza a trabajar en tu vida. Así que yo te invito a que busques de Dios cada día. Arrodíllate, ven a sus pies y dile: Señor, yo soy como aquel muchacho que estaba frente a un gigante, que no podía vencer. Tengo batallas, tengo guerras, tengo luchas, pero las pongo en tus manos de amor. Ven a los pies de Jesús cada día. Esa es la invitación que mis temas hacen, para que tú busques de Dios y tú entiendas que las guerras no se ganan con armadura, con armas, con lanzas. Las guerras se ganan con el poder del Dios Altísimo. Que Dios te bendiga, que tengas un bonito día, una feliz semana. Comparte estos mensajes. Hasta pronto.